En una conferencia titulada I've studied nuclear war for 35 years, here's why you should be worried. He estudiado la guerra nuclear durante 35 años, aquí están las razones por las cuales debe preocuparse. Un científico explica los daños que resultarían de utilizar las ojivas nucleares que distintos países han acumulado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, hasta la actualidad, llegando al punto de que países como Estados Unidos y Rusia cuentan con más de 4.000 ojivas nucleares cada uno. Este científico dice que si se utilizaran las armas nucleares que tienen en este momento Pakistán e India, solamente implementando esas armas nucleares, 1.000 millones de personas a lo largo y ancho del mundo morirían a causa de la acumulación de radiación y de la dispersión de esa radiación, sobre todo hacia la atmósfera. Y esto teniendo en cuenta que las ojivas nucleares de las cuales disponen India y Pakistán no son comparables en cuanto a su potencial destructivo, a la capacidad de muerte y de destrucción que tienen las ojivas nucleares a disposición de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Corea del Norte y de algunos países de la Unión Europea. Si se implementaran estas armas nucleares, el daño, primero de las ciudades que recibirían el impacto directamente y posteriormente el daño a todos los rincones del planeta debido a la acumulación de radiación en la atmósfera, sería tan grande después de provocar un invierno nuclear que la humanidad se extinguiría. Si a la amenaza de las ojivas nucleares añadimos la preocupante acumulación de armas químicas, de armas biológicas, teniendo en cuenta el impacto a nivel mundial que tuvo el COVID, podemos hacernos una idea de cuál sería el impacto de un arma biológica diseñada específicamente en un laboratorio o en una base militar con el propósito de causar el mayor número de muertes. Desde luego, la destrucción de la humanidad, la extinción de nuestra especie, no solo puede venir al utilizar las ojivas nucleares, que en este momento son más de 10.000 en todo el mundo, sino también puede venir de las armas de destrucción masiva químicas y sobre todo biológicas. Paralelamente a la amenaza de una destrucción de la humanidad, fruto del uso de esas armas de destrucción masiva, que es un uso latente, y desde luego las tensiones han disminuido entre las potencias que acumulan estas armas de destrucción masiva, han disminuido desde la Guerra Fría, por ejemplo. Sin embargo, todavía hay tensiones entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Sin embargo, debido a la interdependencia de los distintos capitales en el mercado mundial y debido al libre cambio que impuso el neoliberalismo, la interdependencia que determina la geopolítica del mercado mundial entre los distintos capitales hace menos probable que haya una guerra entre Estados Unidos y China, debido a que, por ejemplo, fue la tasa enormemente alta de consumo de parte de la población estadounidense lo que permitió revitalizar la economía del sudeste asiático después de la crisis de 1997 a 1998, que fue una crisis de superproducción donde el capital como valor en circulación se paralizó, pero debido a los niveles de consumo y de demanda efectiva en Estados Unidos, mediante las exportaciones, la economía china y la economía en general de los otros países del sudeste asiático afectados por esta crisis pudo revitalizarse. Sin embargo, las tensiones existen y sobre todo con Corea del Norte y con Rusia. Desde luego, si Pakistán e India implementaran sus ojivas nucleares, 1.000 millones de personas morirían, como indica este científico en una conferencia a propósito de los peligros de las ojivas nucleares. Junto a esa amenaza de destrucción masiva nos encontramos con el calentamiento global, nos encontramos con la depredación de ecosistemas milenarios, con distintas especies que se están extinguiendo una tras otra, nos encontramos con islas de plástico en los océanos, la biomagnificación, nos encontramos también con ataques directos a la calidad y expectativa de vida desde la industria de los alimentos que manufactura y produce mercancías que son el fruto de procesos de producción que tienen toda clase de efectos negativos en la salud de la población mundial. Pensemos, por ejemplo, en la comercialización del azúcar refinado y todos los efectos que tiene el azúcar refinado en el cuerpo.
Pensemos, por ejemplo, en los colorantes, en las distintas sustancias químicas y hasta en la ingeniería genética que se emplean en el proceso de producción de distintos alimentos, en la industria de los alimentos a nivel mundial, y debido a que las semillas locales se van perdiendo frente al auge de los principales capitales que controlan la producción ahora de semillas utilizando la ingeniería genética, nos encontramos con una circulación de alimentos con un proceso de producción que tiene toda clase de efectos nocivos en la salud a nivel mundial y que permea todos los países y todos los rincones de la sociedad humana contemporánea. Adicionalmente, nos encontramos con industrias como la industria farmacéutica, donde imperan los intereses de obtener ganancia a través del consumo, a través de la plusvalía que se extrae en la competencia de los capitales con menor composición orgánica, y por lo tanto los medicamentos se producen más con el interés de aumentar la ganancia de los dueños de los medios de producción, de los propietarios del capital, de los burgueses que controlan esos mercados, y menos con el interés de mejorar las condiciones de vida y de curar enfermedades. ¿Cuánta investigación científica no hay para distintas enfermedades? Y sin embargo, todo ese conocimiento teórico no lleva a soluciones prácticas y concretas bajo la forma de medicamentos realmente efectivos, sino que en su lugar se pretende comercializar mercancías como por ejemplo el medicamento levotiroxina, que se utiliza para tratar problemas relacionados a la tiroides, y es un medicamento que debe consumirse de por vida, lo cual es el sueño dorado de todo capitalista: fabricar una mercancía cuyo consumo sea de por vida, de manera que siempre haya una demanda efectiva hasta que el paciente muera. Una investigación científica que desarrollara una forma más efectiva de lidiar con las enfermedades derivadas de problemas de la tiroides se encontraría con el obstáculo infranqueable de los intereses capitalistas que tienden a la producción y conservación de un sistema en donde el tratamiento consiste en un medicamento que debe consumirse por el resto de la vida del paciente. Es mucho más lucrativo producir este medicamento y que haya una demanda efectiva sólida porque debe consumirse por vida, a encontrar una solución médica que haga obsoleta la producción de ese medicamento en particular. Los medicamentos psiquiátricos, los medicamentos que se utilizan en todas las disciplinas y ramas de la medicina, están desafortunadamente permeados por los intereses capitalistas. Conforme avanza el proceso de producción del capital, desde los gremios de la producción manual, pasando por la manufactura, pasando a la gran industria, pasando a los procesos de producción semiautomatizados y automatizados, lo que se evidencia es una progresiva subsunción del trabajo asalariado en el capital. Esta subsunción del trabajo asalariado en el capital implica que el proletario tiene menos acción, tiene menos efecto y control sobre el proceso de producción de la mercancía, objetiva su fuerza de trabajo, que es la sustancia generadora del valor, produce plusvalía relativa para los propietarios del capital. Aunque se le remunere un salario mayor a los medios de subsistencia, la plusvalía va creciendo, y debido al desarrollo tecnológico la magnitud del valor disminuye conforme aumenta la cantidad de valores de uso, y al disminuirse esa tasa de ganancia fruto de una plusvalía que va reduciéndose conforme se reduce el valor porque aumenta el capital constante, hay una mayor subsunción del capital variable, es decir, de la fuerza de trabajo humana, a las máquinas, a la tecnología. La tecnología ya no es una herramienta del productor, sino que el productor se vuelve una herramienta de la tecnología, empleada según los intereses económicos de los capitalistas en las firmas, en las compañías, en las empresas, en las fábricas, en las industrias, en todos los mercados y sectores de la economía. Aumenta, por lo tanto, lo que el joven Marx en los manuscritos de Economía y Filosofía de 1844 llamaba el trabajo enajenado, y lo que el marxista del siglo XX George Lukács llama la cosificación. Debido a esta cosificación, la ciencia, como una expresión productiva del conocimiento humano y por lo tanto entra dentro de las dinámicas de la fuerza de trabajo, de manera que los científicos que trabajan para industrias, empresas, fábricas y distintos sectores de la economía son asalariados y son proletarios y producen plusvalía porque están objetivando su conocimiento, que es un gasto productivo de cerebro, como diría Marx en El Capital.
Esos científicos sufren la cosificación porque no pueden innovar libremente, no pueden aplicar libremente y de forma creativa ese conocimiento que es su fuerza de trabajo, sino que tienen que acoplarse a las necesidades de los capitales, que son contrarias a las necesidades de las mayorías. Si los científicos tienen suficiente conocimiento para obtener energía de forma alternativa al método actual que implica la depredación del ecosistema, la destrucción de la capa de ozono y un daño generalizado e irreparable a nuestro planeta, los capitalistas no van a convertir ese conocimiento que ya está en soluciones reales que respondan a las necesidades de las mayorías y a las necesidades de las distintas formas de vida que hoy encontramos sobre la faz del planeta, sino que van a actuar única y exclusivamente según el interés de acrecentar la acumulación del capital. Por eso muchos capitales como el de los Rockefeller siguen utilizando el petróleo, rechazan por completo la producción de energía renovable y se empeñan en obtener energía no renovable, en drenar recursos no renovables, en precipitar las crisis medioambientales que ponen en riesgo la posibilidad de perpetuar la vida sobre este planeta. Paralelamente a la amenaza de la destrucción de la humanidad, al utilizar las distintas armas nucleares, biológicas y químicas que diferentes países acumulan y acumulan conforme pasan los años, junto a la crisis medioambiental, junto al nocivo impacto en las condiciones de vida fruto de la industria de los alimentos, fruto de la industria farmacéutica, debido al aumento de la cosificación, de la enajenación, de la instrumentalización de la ciencia a los fines destructivos y puramente lucrativos de los dueños del capital, de los burgueses, de la clase dominante en el modo de producción capitalista. Nos encontramos en el capitalismo con la explotación fruto de la producción de plusvalía en el proceso de producción del capital. Nos encontramos en el capitalismo contemporáneo con una creciente dependencia de la clase media y de la pequeña burguesía al capital financiero a través de los préstamos. Nos encontramos en el capitalismo actual con crisis de superproducción, es decir, crisis en donde la producción supera la demanda efectiva y el capital como valor en circulación se paraliza. Nos encontramos con crisis fruto de la especulación en la burbuja inmobiliaria, y esta especulación en la burbuja inmobiliaria se expresa en las decapitaciones hipotecarias que llama el marxista británico David Harvey a propósito de lo que ocurrió en la última gran crisis de 2008 en Estados Unidos, donde 2 millones de personas perdieron sus hogares y otras 4 millones estaban en riesgo de perder sus casas porque encontraron que sus casas valían más de lo que estaban pagando antiguamente en la renta y en la hipoteca, y al estar endeudados con el capital financiero empezaron a quitarle las viviendas, perdieron los trabajos debido al parálisis de los principales sectores productivos. Y todo eso debido a la superproducción, pero sobre todo al capital ficticio, a la especulación que implica la valorización del capital en su forma dineraria, pero sobre una base material inexistente, porque no se basa en trabajo abstracto, humano, indiferenciado, que en el capital es la sustancia generadora del valor, sino que se basa en la especulación arbitraria del capital financiero y por lo tanto va generando distintos sismos que terminan acumulándose hasta desatar un terremoto que es la crisis. La crisis se propaga entonces a nivel mundial debido a la dimensión geográfica, debido a la interconexión en el mercado mundial de los distintos capitales y afecta a los diferentes países. Por lo tanto, en el capitalismo actual nos encontramos con la amenaza de destruir la posibilidad misma de perpetuar la vida en este planeta, no solo la destrucción de la humanidad, sino la destrucción de gran parte de las formas de vida en el planeta, y debido al daño en la capa de ozono fruto de las ojivas nucleares, debido a la radiación, debido a la destrucción de distintos ecosistemas, a la biomagnificación y a la contaminación de los océanos, es muy posible que el planeta se acabe reduciendo a un desierto como Marte en el peor de los casos, debido a la industria farmacéutica, a la industria de los alimentos y a la agudización de la tendencia capitalista a subyugar las fuerzas productivas, los medios de producción, el capital constante, el capital variable, los recursos, el conocimiento, no en función de lo que las mayorías necesitan. Por eso 9 millones de personas se mueren de hambre al año, sino en función de lo que le interesa al capital para aumentar la acumulación de capital, para aumentar la ganancia bajo la forma de propiedad privada.
debido a las tendencias actuales del neoliberalismo, de eliminar la responsabilidad social del Estado, de destruir el estado de bienestar, de intervenir a través de los impuestos para rescatar al capital financiero y de esa forma evitar su colapso debido a la especulación con el capital ficticio, debido al neoliberalismo que ha reorganizado la presencia geográfica del proletariado, desindustrializando a distintos países como Estados Unidos. Recordemos que compañías e industrias como General Motors colapsaron después de la crisis de la década de los 70 y la respuesta neoliberal fue desindustrializar esos sectores productivos que ya tenían un proletariado organizado en sindicatos, bien remunerado, pero sin embargo produciendo más plusvalía relativa, cosificado en los distintos procesos de producción más avanzados, y lo reemplazaron con negocios como Walmart, donde el proletariado pasaron a ser asalariados, que producen un tipo de plusvalía pero que ya no están en proceso de producción del capital, que se encuentran enajenados, explotados, pero que sin embargo no se encuentran organizados en sindicatos y no tienen conciencia de clase. La clase obrera que se encuentra involucrada en el proceso de producción del capital se desplazó sobre todo a Asia, sobre todo a China, que es el país con el mayor número de proletariado industrial en el mundo. Debido a todas estas crisis con las que nos encontramos actualmente, la dependencia de la clase media y de la pequeña burguesía al capital financiero, las crisis en la burbuja inmobiliaria, las crisis de lo bursátil, las crisis de superproducción causadas por el exceso de capital ficticio, por la superproducción de mercancías que no responden a las necesidades reales de la mayoría de la población, sino a los intereses lucrativos de los propietarios del capital. Debido al uso destructivo de la ciencia y la tecnología, ahora se pone en riesgo el futuro de la vida sobre la faz del planeta, y frente a todas estas crisis nos encontramos con unas ciencias sociales y con una filosofía social enajenada y autista, una filosofía social posmoderna que se encuentra en una caverna platónica viendo únicamente sombras como por ejemplo la sombra de lo postindustrial, de lo que habla Lyotard en La condición posmoderna, diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial, debido al auge de la información y del conocimiento y al desarrollo de la ciencia y la tecnología, los países más avanzados ya no producen de forma material, sino que ha tomado lugar un capitalismo en donde las formas de producción son inmateriales. Pero Lyotard olvida que en las primeras páginas del Capital, Marx explica que el trabajo indiferenciado abstractamente humano es una categoría que subsume todos los trabajos concretos, todos los trabajos útiles de todos los sectores, de todas las firmas, compañías, empresas, industrias y mercados de la sociedad capitalista. De manera que el trabajo indiferenciado abstractamente humano es una categoría que reúne el trabajo de un niño en una mina de sal en el Congo, el trabajo de un recolector de caucho en Ruanda, el trabajo de un campesino en Latinoamérica, el trabajo de un proletario en China, el trabajo de un asalariado en Estados Unidos, el trabajo de un científico, el trabajo de un técnico, el trabajo de los distintos sectores de servicios que se han privatizado y que producen plusvalía, y lo subsume dentro de la generalidad del mismo gasto de fuerza de trabajo humana sin arreglo a su especificidad cualitativa. Desde luego, la forma en la que un científico produce valor o produce una mercancía mediante la objetivación productiva de su conocimiento es cualitativamente distinta a la forma en la que un niño en una mina de sal en el Congo objetiva su fuerza de trabajo, su trabajo simple, para producir valor, para producir plusvalía, para producir una mercancía, y a su vez ese trabajo del niño en la mina del Congo es cualitativamente distinto al trabajo que haría un proletario, por ejemplo, en una fábrica de ensamblaje en China, o que haría un obrero en una fábrica de ensamblaje en Alemania, en Inglaterra, o que haría un asalariado en cualquier otra parte del mundo. Si trabaja, por ejemplo, en una empresa, si trabaja en el sector servicios, sobre todo cuando se privatiza. Pero a pesar de esas diferencias cualitativas, el trabajo indiferenciado abstractamente humano hace abstracción de esa especificidad cualitativa de esos trabajos y subsume todos los trabajos dentro de la categoría general de gasto productivo de fuerza de trabajo humana, que es gasto productivo de cerebro, nervio, músculo, mano, cuerpo, del trabajo simple que todo organismo tiene sin necesidad de un desarrollo especial, como dice Marx en el primer tomo del Capital.
¿Qué es lo que todas las mercancías, pese a su especificidad cualitativa, tienen en común? Lo que tienen en común es que todas las mercancías son fruto de trabajo indiferenciado abstractamente humano, y por lo tanto el trabajo de los científicos y de los técnicos y esas industrias y esos sectores de la economía que trabajan en el plano de las telecomunicaciones, de la información, que trabajan en el ámbito del desarrollo tecnológico, entran perfectamente dentro de las categorías que describe la teoría del valor, y por lo tanto no hay tal cosa como una sociedad postindustrial. Lo que hay es un capitalismo en donde los distintos sectores y las distintas empresas, firmas, compañías, sin importar qué tipo de mercancía estén produciendo, sea una compañía que produce celulares, sea una compañía que produce carros, sea una compañía que trabaja en el plano de los software, de los algoritmos, de los hardwares, de los programas, de las redes sociales, de las páginas en internet, sea el sector de la economía que produce materias primas en el sector primario, sea el sector de la economía que está directamente involucrado en el proceso de producción del capital, todos tienen en común que entran dentro del ciclo del capital. El ciclo del capital consiste en la transformación de capital en su forma dineraria, en medios de producción y fuerza de trabajo que el capitalista compra, luego ese capital convertido en capital constante, que son los medios de producción, en capital variable, que es la fuerza de trabajo que da el productor, se transforman en una mercancía que produce una plusvalía, luego esa mercancía circula, es decir, es capital en circulación, y cuando se vende en el mercado, ese capital como valor en circulación, como objetivación de fuerza de trabajo humana, vuelve a ser dinero y el ciclo comienza de nuevo. El capitalista toma bajo la plusvalía una parte que acumula en su propiedad privada y la otra parte la utiliza para reinvertir en su negocio y mantener la reproducción del capital y de su ciclo. De manera que todas las formas, entre comillas, inmateriales, en realidad son materiales, porque en el marxismo lo material se entendería como objetivación de fuerza de trabajo humana. Luego, la idea de lo postindustrial es una idea, primero, equívoca, segundo, políticamente peligrosa, porque implica que los filósofos posmodernos se ocultan en su caverna, ven esas sombras de lo posindustrial e ignoran la realidad de los campesinos, de los obreros, de los asalariados a lo largo y ancho del mundo, y construyen categorías y teoría social que no tienen nada, pero nada, absolutamente nada que ver con la realidad de sufrimiento corporal, con la realidad de explotación, con la realidad de enajenación, con la realidad de uso destructivo de todo el potencial productivo de la sociedad que caracteriza el capitalismo contemporáneo. En la caverna posmoderna nos encontramos asimismo con autores como Foucault, que hablan de una microfísica del poder para defender la sociedad, que hacen análisis de la historicidad de la locura en la historia de la locura, de la historicidad de las formas de castigo y de la relación entre verdad y poder del discurso jurídico, pero en el caso de esos análisis de Foucault, a lo que llevan es a robinsonadas, como dice Marx en el primer tomo del Capital, es decir, a pequeñas islitas conceptuales que se cortan en términos de su conexión con el sistema global y se ven como ocurrencias desde un punto de vista genealógico, desde una interpretación relativista de la historia, que pasa por alto la manera en la que el proceso de producción, acumulación y circulación del capital influye directamente en esas esferas de lo político, de lo cultural, de lo ideológico, de lo jurídico y de lo científico. La microfísica del poder de Foucault es una sombra de nuevo proyectada en esa caverna platónica del posmodernismo, que conduce a decir que el poder no se encuentra centralizado, que el poder no se ejerce, sino que atraviesa los cuerpos, circula a través de los individuos, y es una idea extremadamente peligrosa porque lleva a la despolitización. Si las personas leen a Foucault y dicen el poder no lo ejerce un grupo, no lo ejerce una clase, sino que el poder circula y atraviesa los cuerpos, se van a olvidar de que la explotación mediante la producción de la plusvalía no ocurre porque el poder circula entre el capitalista y el obrero, sino porque el capitalista ejerce su poder en el obrero, y cada vez más conforme avanza la tecnología y conforme se desarrollan los procesos de producción. El poder del Estado no atraviesa el cuerpo del individuo y no circula de manera homogénea, sino que el Estado lo ejerce unilateralmente. Y si no, hay que ver la historia sangrienta de las dictaduras en Latinoamérica, hay que ver la historia sangrienta
del Estado policíaco chino actualmente, hay que ver cómo funciona la CIA y el FBI en Estados Unidos, hay que ver todas las formas de persecución, de violencia y, para utilizar el término del propio Foucault, de biopoder que ejerce el Estado, y desde luego ver la historia del Estado para darse cuenta que en todo momento de la historia se verifica la tesis marxista de que hay una clase dominante que tiene el poder debido al control de los medios de producción. Hay muchos autores que entrarían dentro de esa caverna posmoderna. Nos encontramos, por ejemplo, con autores como Bauman, con su modernidad líquida. Nos encontramos autores que hablan de la sociedad del cansancio, de la sociedad gaseosa, y todas estas sociedades de tal cosa, de la disciplina, del control, etc. Son modas intelectuales que conducen a robinsonadas cada vez más alejadas de la realidad concreta, porque pierden de vista que el modo de producción es la base sobre la cual se levanta la superestructura de la realidad política y cultural. Lo jurídico, lo político, lo histórico no se puede entender si se hace abstracción del modo de producción. En el caso del capitalismo no hay ningún fenómeno político ni cultural que no esté directa o indirectamente permeado por el proceso de producción, circulación y acumulación del capital. Es una crisis, por lo tanto, muy preocupante en las ciencias sociales, y el marxismo se debe ver como aquello que puede representar un antídoto frente a esa crisis en las ciencias sociales, y que puede representar en última instancia la forma de salir de esa caverna de sombras para ver la realidad tal y como es fuera de la caverna, utilizando esa metáfora platónica de ver la realidad, de descubrir la verdad, de distinguir la esencia de la apariencia. En este caso, no hablemos de ciencia, hablemos de hechos, hablemos de tendencias empíricamente demostrables, distinguidas de conceptos arbitrarios, que es a lo que se reduce muchas de las conceptualizaciones que encontramos dentro de la filosofía posmoderna, sin ningún tipo de rigor ni estadístico, ni cuantitativo, ni histórico, sino simplemente por el capricho y la grandilocuencia y la sofistería en el mal sentido de muchos de estos autores. Es momento de ser críticos frente a estos autores, identificar su eurocentrismo, identificar su completa abstracción de cómo funciona el capitalismo, su completa ignorancia de cuáles son las dinámicas reales del modo de producción, y por lo tanto darnos cuenta que frente a la crisis en la cual nos encontramos de la destrucción fruto del uso de las armas de destrucción masiva, que sigue siendo una posibilidad amenazadora a futuro, el calentamiento global, el daño que causa las condiciones de vida de las distintas industrias, la explotación, el papel del capital financiero, las crisis por capital ficticio y por superproducción. Hay que darnos cuenta que el posmodernismo no está a la altura de la crisis que estamos viviendo en el capitalismo y no sirve en absoluto para entender cómo funciona la sociedad contemporánea. El marxismo, en cambio, ofrece una alternativa mucho más rigurosa que proporciona una base sobre la cual es posible en filosofía social teorizar sobre otros fenómenos no económicos, pero sin ignorar la relación entre esos fenómenos no económicos con el modo de producción, lo cultural, lo ideológico, lo existencial, la psicología de masas. Todos estos fenómenos y ámbitos tienen una conexión que hay que dilucidar con el modo de producción.